Del Perú, un país que ha desarrollado a lo largo de su historia un sinfín de transiciones y cambios, lleno de muchos desafíos y problemas sociales, los cuales han sido la base del país que tenemos hoy. Como nación, hemos sido testigos de diferentes etapas que marcaron nuestra historia. En el pasado, comenzaríamos con la formación de nuestra nación como república, que ha venido antecedida de grandes eventos como las guerras, que repercutieron en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, generando así dictaduras, militarismos, alianzas entre partidos en pos de una democracia por la desigualdad de clases y más. Hoy en día afrontamos nuevos desafíos como son el problema de la corrupción, la migración de extranjeros hacia el Perú, la inseguridad y las desigualdades sociales que aún persisten, en la cual nuestra población no aprueba el accionar del Estado, quien prioriza intereses particulares y no las demandas a los problemas sociales ya expuestos. Ante este nuevo episodio de incertidumbre, nace la siguiente controversia. ¿Consideras que los actuales problemas sociales que sufre el Perú dificultan la construcción de la institucionalidad en el país? Respondiendo a esta controversia, nuestro grupo toma la postura de que bajo un enfoque social, económico y político, consideramos que los actuales problemas sociales sí dificultan nuestra institucionalidad. A continuación, hablaremos de las razones que... Bueno, del ámbito económico, vamos a hablar un poco desde el gobierno de Alan García, su primer gobierno del año 1985, que supuestamente era un gobierno que debía de solucionar los problemas del país, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ello lamentablemente ha distado de ser real, ¿no? Mencionamos de que las políticas que se implementaron en ese entonces no fueron las mejores, ¿no? Una de ellas fue la implementación del dólar MUC o del mercado único de cambio, que solamente favoreció a grandes grupos, unos pocos y grandes grupos oligarcas de esa época, ¿no? De ese gobierno. Y eso lo único que hizo es perjudicar económicamente a nuestro país por el favorecimiento de unos pocos, ¿no? Y el prejuicio de muchos, ¿no es cierto? Ese es por un lado. Por otro lado, que es bien representativo, la limitación del pago de los intereses de la deuda externa al 10%, ¿no? Ello ha ocasionado de que se limiten las exportaciones, de que no haya muchas inversiones extranjeras hacia nuestro país por la situación por la cual se estaba introduciendo en nuestro país, ¿no? Ahora, hoy por hoy sabemos de que la inmigración es un factor, es un problema que siempre lo hemos tenido. Ahora tenemos la inmigración extranjera, por ejemplo, los venezolanos, ¿no? Tenemos la pandemia que hemos pasado todo el mundo y lo único que ha hecho es agravar nuestra situación económica. Lamentablemente, las malas decisiones que se han tomado, lo único que han hecho es agravar nuestra situación y agravar el nivel de pobreza de nuestro país. Y eso es algo que se debe de cambiar, ¿no? El aprovechar lo que tenemos para una mejora no significa de que te aproveches del que más necesita para que le pagues menos en el caso de los extranjeros y simplemente mantengas ese nivel de pobreza que no deberíamos tenerlo, ¿no? Y es algo que todos debemos de cambiar. Gracias. En primer lugar, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, la corrupción y la delincuencia son los principales problemas que vienen afectando la institucionalidad de nuestro país. En el aspecto social, el problema de la delincuencia es percibida por nuestra población como un problema de gran relevancia, el cual viene incrementándose afectando el progreso de nuestra sociedad, debido al miedo que ha generado, a la desigualdad que sufre la población por parte de las autoridades para poder abordar este tema, los cuales han generado una afectación en la institucionalidad de nuestro Estado. Este fenómeno, sin duda, está incrementándose debido a ciertas permanencias, como es el continuo crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, con el mismo problema del fenómeno migratorio a causa de la falta de oportunidades
que sufrimos en la época de la República, con el crecimiento también de la informalidad a causa de oportunidades de desarrollo laboral y a la falta de atención de la clase política para abordar estos problemas sociales, los cuales han contribuido al incremento de este fenómeno. Hola, soy Dante Pascual. Les hablaré acerca del ámbito político. Bueno, antes en el gobierno de Alberto Fujimori, el cual fue caracterizado por su autoritarismo y su tendencia a concentrar el poder en sus manos. Bueno, Fujimori fue presidente en el año de 1990 con un programa eh, de corte neoliberal que prometía poner fin a la crisis económica que azotaba en los años de 1980. Sin embargo, Fujimori se desvió de este programa y comenzó a gobernar de manera cada vez más autoritaria. En 1990 disolvió el Congreso y se autoproclamó como presidente de la Reconstrucción Nacional. El gobierno de Alberto Fujimori estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción, incluyendo el caso de Vladimiro Montesinos, que fue su ex asesor, ¿no? Del expresidente Fujimori, y fue acusado por recibir sobornos de empresas privadas. Se puede decir que el legado de Alberto Fujimori es un poco complejo y controversial. Por un lado es reconocido por poner fin a la crisis económica y por reducir la influencia de los grupos guerrilleros en el Perú. Por otro lado, su gobierno fue autoritario, corrupto y sus políticas tuvieron un impacto negativo en los derechos humanos. Y actualmente se realizó una investigación durante el primer trimestre de 2022. El 51% de la población consideró la corrupción como la principal preocupación de los problemas sociales. Eh, la estabilidad política en el Perú es incierta debido a que esta problemática se ha mantenido en el tiempo y afecta directamente a la legitimidad de las instituciones públicas. La corrupción se manifiesta de diferentes maneras, ya sea eh, por sobornos, mal uso de funciones de un cargo público para beneficio privado. Esto ya se ha venido viendo, ya sea en los casos actualmente, ¿no? Que hay muchas personas que como que llevan a sus familiares a trabajar ahí, el Congreso, ya no sacan buenas leyes a favor de la población y del Perú, pues, ¿no? Más se preocupan en llenarse los bolsillos, no sé, en comer bien y otras cosas más, ¿no? Eh, Como resultado de toda esta corrupción, lo que ocasiona es la desconfianza del pueblo o la población sobre estas instituciones del Estado, como que ya no les tienen mucha fe, como que ya no creen mucho en ellas. Y también esto choca contra los partidos políticos, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Para continuar explicando el tema, podemos considerar también que los problemas que sufre el Perú o los problemas sociales que están sufriendo el Perú están dificultando mucho en el tema de la construcción de la institucionalidad en el país. Todo esto principalmente a los problemas de corrupción, los altos crímenes de delincuencia y el incremento de la pobreza en el país. En el tema de, por ejemplo, la corrupción, siempre se ha generado un tema de desconfianza en las instituciones públicas debido a la implementación de políticas y poco eficaces que se da. En el tema de la seguridad ciudadana, todos hemos visto constantemente que hay robos, delincuencia, un montón de otras cosas que generan inseguridad en la población y fomentan el miedo en esta, ¿no? En el tema, asimismo, podemos ver que la pobreza en el país ha ido aumentando, ¿no? Lo cual ha generado una desigualdad social. Y todo esto a pesar de que la moneda en el Perú, o el sol, ha sido considerado en estos últimos meses una de las más estables, ¿no? Pero la pobreza se ha generado en su mayoría por un tema de empresas informales
las cuales contratan a personas y sin cumplir los reglamentos de salud, seguridad y sin pagarles lo mínimo que deberían, ¿no? Según ley. Todo esto, conforme a lo que va acrecentando en el país, ha aumentado el índice de pobreza en el Perú, ¿no? Con todos estos argumentos dados por mi persona y por mis demás compañeros, respondemos a la pregunta que se hizo al inicio de la exposición: de qué manera los actuales problemas sociales que sufre el país dificultan la construcción de la institución en el país. Bueno, todos los problemas en el tema de la corrupción, pobreza, desigualdad, el miedo a los robos, todo eso responde a la pregunta. Ahora, ¿estamos de acuerdo con esa pregunta? Me parece que conforme a todo lo que hemos ido recopilando, podemos considerar que sí, hay los problemas sociales que dificultan, que están en el Perú, han acrecentado, dificultan el tema de la institucionalidad del país, ¿no? Dificultan la construcción de una institucionalidad en el país. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.